Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentan por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se le había aparecido unos ángeles asegurándole que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista, y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunido a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Estamos haciendo camino de Pascua, viviendo la alegría de la resurrección de Jesús nuestro Señor. San Lucas en este día nos presenta uno de los relatos más significativos de la resurrección de Jesús: los peregrinos de Emaús. El camino de Emaús es el comienzo del caminar con el resucitado, caminar junto a Jesús. Es una experiencia para poder releer la vida y para poder cambiar el camino. Dos son los momentos significativos del relato. El discípulo del resucitado es el que está dispuesto a leer su vida desde la escucha atenta de la palabra de Dios y de la acogida que ella tiene que tener en el corazón. Y en segundo lugar, vive su vida poniendo en práctica permanente lo que ha aprendido de esta escucha atenta. Tras los acontecimientos ocurridos en Jerusalén, los discípulos van camino a Emaús. Van compartiendo aquello que ha ocurrido, esta gran tragedia. Ciertamente ellos tenían puesta toda la esperanza en Jesús,
pero ya ha pasado el tiempo, e incluso la noticia del sepulcro vacío no logra sacarlo de su desánimo y de su tristeza. Pensaban en Jesús como el gran liberador, pero para ellos todo ha terminado en un fracaso. En este caminar de, de desánimo, de desesperanza, que nos habla de la desilusión, es donde Jesús sale al encuentro de ellos, como un compañero de viaje. ¿Qué comentaban en el camino?, les pregunta Jesús, y ellos se extrañan de que Jesús, o esta persona que se le ha acercado al camino, esté en la más profunda ignorancia de aquello que ocurrió en Jerusalén. Por eso que Jesús les enrostra su duro entendimiento y les recuerda lo que los profetas habían anunciado. A partir de este momento, Jesús, con una pedagogía maravillosa, les interpreta las Escrituras, les va señalando lo que la palabra de Dios había referido al Mesías. Tras finalizar el camino, Jesús, que aún no es reconocido, es invitado por estos dos hombres a quedarse con ellos. Y es justamente alrededor de la mesa donde lo reconocen en la fracción del pan. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Jesús fue claro con ellos en el camino, hasta les recriminó por no haber entendido. Sin embargo, la fracción del pan, que les hace recordar la última cena, les permite reconocer a Jesús. De la desilusión pasan simplemente a la esperanza, a la alegría. Cuando el velo de la ignorancia cae, ellos vuelven a ponerse en camino para compartir el gran anuncio del resucitado. Hermanos, nos suele pasar a todos. El desánimo a veces termina ocultando cualquier signo de esperanza o incluso matando toda esperanza. Pero si seguimos a Jesús, Jesús siempre nos llevará a la fuente de la vida. Jesús nunca habló de triunfalismo, Él siempre habló del camino de la cruz. Jesús hoy, con la fuerza de su resurrección, sale a nuestro encuentro para darnos claridad, para que podamos hacer relectura de nuestra vida, para que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente a la verdad que nos libera. La vida del creyente es una vida que se vive desde la esperanza, una esperanza animada y alimentada por la escucha atenta de la palabra de Dios. El camino de Emaús es el camino de la vida, que muchas veces se cierra en sus dolores y nos olvidamos de mirar la realidad desde la fuerza del resucitado. Que este tiempo de Pascua, marcado por la gran noticia de la resurrección, seamos verdaderos buscadores de la verdad. Que las noches oscuras de la vida no nos ganen y no nos paralicen. Caminemos junto al resucitado, para que Él nuevamente nos vaya explicando la Escritura y nos vaya enseñando cómo poder vivir este itinerario marcado por la alegría del resucitado. Bendecido día. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.